Este es el juego. Mayo de 2025. Carlos Rabascal ganó las elecciones y tiene 100 días para resolver los problemas del país. Empezamos a grabar. Hoy es mayo de 2025. Carlos Rabascal, usted ya ha sido elegido como presidente de la República. Pásame la banda, pues, entonces, hermano. Ahí está la banda, aquí atrás. Ahora, uno de los problemas que tiene la ciudadanía es el tema de la inseguridad que vive el país. En su gobierno, dentro de los primeros 100 días, ¿qué es lo que van a proponer? Yo vi dentro de su plan de gobierno que van a existir unidades especializadas, van a modernizar las cárceles. ¿Qué tiempo va a tomar esto? Vamos a comenzar con la depuración de las policías y de las Fuerzas Armadas. Eso es de inmediato, porque yo no me puedo sentar en el sillón de Carondelet, reunirme con generales que han sido acusados de narcogenerales, que sé que el sistema de inteligencia está cooptado, que sé que la policía hay malos policías también. Entonces tenemos que depurar. Los primeros 100 días hay que depurar, porque ¿cómo combato el crimen organizado si no hay depuración? ¿En quién voy a confiar? Es lo que usted hablaba de una clasificación y reclasificación. A ver, comencemos por el principio. Es que estamos hablando y enfocándonos en la cárcel, pero la cárcel es la receptora de delincuencia. Pero tenemos que enfocarnos es más bien en primero capturar, pues, y luchar contra el crimen organizado. Primero, una reestructuración al sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia que está acá está más politizado y más cooptado por el crimen organizado. Y si el cerebro de inteligencia, que es el llamado a movilizar y anticiparse al crimen organizado, filtra toda la información, ¿qué éxito vamos a tener? No vamos a tener éxito, ¿verdad? Entonces tenemos que depurar con pruebas de confianza, etcétera, etcétera, y crear una unidad de sistemas de contrainteligencia. Y ese sistema de contrainteligencia tiene que estar concentrado en la depuración. Es decir, vigilar, ver, monitorear quiénes se me corrompen, tanto en el sistema de inteligencia, tanto en las Fuerzas Armadas, tanto en la policía, tanto en las autoridades de control, tanto en la función pública, tanto en general, en la función judicial también. Es una unidad especializada, pero que tiene que ser civil. Tenemos que sacarlos de la política y yo no quiero sistemas de inteligencia militarizados ni policializados. Son civiles, porque tengo que crear controles cruzados, punto uno. Punto dos, vamos a mandar una reforma a la ley de inteligencia para fortalecerlo, para proteger casualmente esos sistemas. Darles presupuesto, tecnología, laboratorios, fundamental. Ahora, tenemos que eso complementarlo ¿con qué? Con una unidad de inteligencia financiera, Orlando. Por una sencilla razón, porque no existe en el país una unidad de inteligencia financiera efectiva. Tenemos la UAFE, pero la desmantelada, sin tecnología moderna. Entonces tenemos que crear la unidad de inteligencia financiera que coordine, que articule con la UAFE, con el Servicio de Rentas Interno, con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Compañías, la economía popular y solidaria por el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Con la Fiscalía, con la Policía y con la función judicial. Entonces ahí sí ya estamos articulando y haciendo una inteligencia financiera para ver quiénes están metidos en las economías ilícitas. Entonces tenemos que monitorear esa trazabilidad del dinero para ver en qué actividades económicas están, en qué regiones están y cómo se lava el dinero a través del sistema financiero nacional. Y luego tenemos una policía civil nacional, unidad de policía civil nacional, no es que más policía, no es que más burocracia, no. ¿En qué va a consistir esto de policía civil? Es una unidad, civil? así, las policías tienen varias unidades. Esta es una unidad de policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Entonces, ellos tienen que articular con los sistemas de inteligencia para establecer los movimientos del crimen organizado. Llámese en el delito financiero, en el lavado de activos, en economías ilícitas, pero también establecer el mapeo donde están ubicadas las distintas bandas. Y una policía territorial uniformada que se encargue de la operativización. Pero a la Policía Nacional, en esta nueva estructura y en este nuevo modelo, ya no puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad, pues. Entonces tenemos que depurar con pruebas de confianza, capacitar, formar, fortalecer, pero adicionalmente tenemos que revisar las condiciones salariales y de vida de los policías. Necesitamos
vivienda fiscal, necesitamos presupuesto para armamento, para equipo, insumo, tecnología y adicionalmente revisar el tema salarial. Pues. Tú no le puedes pedir a alguien que expone su vida para proteger la tuya tener sueldos y ingresos precarizados. Pues. Y ahora, Carlos, que mencionas de esto de los sueldos, también sobre los trabajadores, ¿cómo van ustedes a fortalecer los empleos y las plazas de empleo acá? Porque también vi que... Pero ya estamos saliendo de las fuerzas de seguridad, sí, ya estamos yendo a otro tema. Sí, exactamente, sobre el empleo en el Ecuador. Ustedes hablaban sobre crear incentivos fiscales para fomentar esto de los empleos. ¿Cómo van a tratar de hacer esto? A ver, los empleos se generan cuando la economía crece. El empleo no es un maná que cae del cielo. El problema es que no tenemos idea en el Ecuador, porque se discute superficialmente y creemos que los empleos se los puede generar por ley. No, señores, el empleo no se genera por ley. ¿Que hay que reformar el Código de Trabajo? Sí, pero el empleo no se genera por ley. El empleo se genera a partir de la capacidad de consumo que tienen los ecuatorianos. Si la capacidad de consumo que tienen los ecuatorianos es grande, la producción se incrementa. Y cuando el consumo crece, la producción crece, se genera trabajo. Hay más plazas de empleo. Claro, porque las empresas quieren producir porque hay mucha demanda. Y comienzan a invertir. Comienza a contratar gente. Entonces comencemos por ese principio. No va a crecer el empleo si no activamos la economía. Primer punto. Acciones en corto plazo. A ver, si el gobierno central, que es el máximo representante del Estado, porque hay otras instancias de gobierno como la seccional, correcto, ¿verdad?, le quita la plata a la prefectura, le quita la plata a los municipios, le quita la plata a los proveedores y al Seguro Social, ¿qué tengo que hacer? En este momento ya hay más de 5.000 millones en lo que en lo que se le está acumulando del ejercicio 2024. Pero acabamos de ver que ya dicen que la deuda con el Seguro Social es de 24.000 millones y que como 17.000 millones está en el Fondo de Salud nomás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, primero, de lo que ya está en firme, sentarme con los municipios, con AME, con las prefecturas, con GOPE, con el IES y con los proveedores. Señores, no les puedo pagar de la noche a la mañana todo, pero sí vamos a hacer un plan de pago para que no se afecte la operatividad de ustedes ni se afecte patrimonio privado, como el caso de los prestadores. Entonces, 1, reconocer esa deuda. 2, comenzar a pagar. ¿Qué efecto tiene cuando comencemos a pagar la deuda interna? 1, si yo comienzo a pagar, ¿qué significa? Que estoy incorporando dinero a la economía real, a la economía interna. Entonces, los proveedores van a poder pagar, porque esto es un encadenamiento de deuda. Pues si yo no le pago al proveedor, claro, no le pagan a los empleados. Exacto. ¿Verdad? Y si no le pago y si no le pago a las obligaciones del banco, el banco me cierra las líneas de crédito, ¿verdad? Entonces, es el momento que yo comienzo a pagar, incorporo ese dinero a la economía, activo capacidad de consumo. De nuevo, mayor consumo, mayor producción, mayor trabajo. Acción, corto plazo. Vamos ahora a lo siguiente. Tenemos una banca pública llamada Banco del Estado. Tengo municipios y tengo prefecturas. ¿Para qué sirve el Banco del Estado? Para financiar proyectos. Ok, vale. A través del Banco del Estado vamos a inyectar recursos por líneas de crédito a los municipios y a las prefecturas, lo que se llama GAT, para que hagan proyectos de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, riego, electrificación para las zonas rurales, riego y electrificación para las zonas rurales y muchos otros proyectos que se pueden hacer. Para eso también vamos a establecer un plan nacional de reciclaje, para que ese plan nacional de reciclaje tenga doble o triple efecto. El 1, disminuir consumo de materia prima virgen. El otro, incrementar materia prima reciclada. Con eso cuido el medio ambiente y adicionalmente estoy creando una base de trabajo en la base de los recicladores y esa materia prima se la vende a la industria. Entonces, activo la economía por todos lados. Activo el consumo, subo producción, subo trabajo. Y un tercer elemento, que ya es más de mediano y largo plazo, es el tema de las inversiones, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tengo que crear el ambiente necesario para que haya inversión. ¿Qué inversión puede ser lo más rápido posible en la medida que quitemos toda la tramitología estúpida que existe en el Ecuador para poder entonces construir vías, construir
hidroeléctricas, construir fotovoltaicas, construir geotérmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Carlos, perdón que te corte, quiero pasar igual al tema de la crisis energética, porque para tener empleo se necesita tener energías. Ustedes hablaban de un plan maestro de hecho, se perdieron 240.000 empleos, ¿no? Ahora, ¿cuál es este plan maestro que ustedes tienen? ¿Qué van a hacer? A ver, el plan maestro de electricidad ya existe, Orlando. El problema es que aquí no hemos recuperado el sentido común en el Ecuador. Pero ¿cómo lo van a ustedes no sabemos respetar la política pública, primero política de Estado. El plan maestro ya hay, a tal punto que ya hay, que Toachi Pilatón ya es una realidad hace poco, después del abandono que hay. Que el proyecto de Santiago ya se está comenzando a hablar de comenzarlo a poner en ejecución. O sea, ahí está el plan maestro. Lo que tenemos que hacer del plan maestro es ajustar a las realidades del efecto climático. ¿A qué me refiero con eso? A ver, ¿el calentamiento global es una realidad, sí o no? Sí, la sequía. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacer? Esto es una combinación de acciones. Entrar a invertir en generación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables. Ok, ya tenemos el proyecto Santiago que puede producir 3.000, 3.500, que hay que construirlo, pero eso se demora 6 a 8 años. ¿Sí? ¿Qué fuente de energía puede ser mucho más rápido y en volumen importante? La solar, la fotovoltaica. En 2 años me puede generar 1.000 megavatios. Entonces hay que tener la voluntad política para hacerlo. ¿Dónde la ubico? Zapotillo, Loja, Imbabura y Aromo, el Aromo en Manabí. Ahí tenemos ya una distribución. Pero adicionalmente tenemos una cadena de volcanes preciosos, ¿verdad? Construyamos un parque de geotermia. Ahí también entra la inversión privada, ¿correcto? Ahí entonces eso también toma años. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos hablando de la utilización del gas natural? Cuando yo era chiquito, yo tengo 64 años, tú puedes ser mi hijo, ¿verdad? Yo escuchaba ya el gas natural. Y todavía no es realidad el gas natural. ¿Por qué? Porque a la política ecuatoriana le gusta defender intereses económicos. Entonces, claro, quieren ir a la importación de combustible. No, vamos al gas natural. Y lo otro es, ¿necesito termoeléctricas o no necesito termoeléctricas? Claro que necesito termoeléctricas. ¿Por qué? No para que estén prendidas todo el tiempo, porque es un plan de emergencia, de contingencia. Tengo que garantizar un parque termoeléctrico con una efectividad de 2.000 megavatios hora. Que yo prenda el switch y vaya, se conecte cuando haya estiaje, ¿verdad? Y lo otro es, en paralelo a todo esto, tener que crecer en la infraestructura de transmisión y sincerar los costos de la distribución, porque ningún inversionista te va a venir si las tarifas están por debajo del costo de producción. Entonces tenemos que sincerar. No significa incrementar tarifas, significa estratificar las ciudades de acuerdo a la capacidad económica. Los que más tienen pagan más, los que menos tienen pagan menos, y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Nosotros hicimos unas preguntas en nuestras redes sociales. ¿Qué tan bueno es usted para recibir los comentarios de las personas en redes sociales? Sí, es bueno, sí. Yo soy tobogán. Durante mi vida sufrí de bullying por haber nacido sin una pierna, descarte. Durante mi ejercicio de comunicación me han puteado más que nunca y por tanto me ayudó a forjar el carácter y a hacerme el gil. Ahora nosotros le vamos a hacer alguna de las preguntas que nos hicieron en redes sociales. @Belén Marroquín pregunta: si bajan impuestos IVA, ¿de dónde va a sacar dinero? ¿Cuál es el modelo económico sin inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ayudar ¿a qué? A ser mucho más eficiente. Pero la inteligencia artificial por sí misma no genera pues crecimiento económico. Claro, es imposible. ¿Ya? Es imposible. Ahí es donde nos confundimos porque traemos las cosas de moda. Entonces, y a la inteligencia artificial ya hay que comenzarla a regular, como también el tema de ciberseguridad, como está haciendo Europa y como está haciendo el mundo. Pero tenemos que hacerlo bien. Ahora, a la pregunta del IVA, si bajo, ¿de dónde voy a sacar la plata? A ver, primero, tengo que ver cómo tomo la caja fiscal, pues qué me dejan, ¿verdad? Y ahí tomar decisiones. Ahora mi visión. El país ya no soporta más impuestos. Por una sencilla razón, Orlando. Si tú ves las cifras del país, más de 87.000 millones de deuda, ¿sí? Y 9.000 millones de pago todos los años, que representa el 25% del presupuesto general del Estado. Es demasiada plata.
El 25% del presupuesto del Estado está orientado ¿a qué? Está orientado a pagar la amortización y el servicio de la deuda le hace interés. Entonces, aquí viene lo importante. ¿Necesitamos más impuestos? No. ¿Acudimos a más deuda? Ya no podemos. Es demasiado alta la deuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer crecer la economía. Si estamos dolarizados y hay que fortalecer la dolarización, yo tengo que bajar la estructura de costos de producción, revisarla para trabajar en sistemas, en modelos de competitividad, pero a su vez también bajar la carga tributaria. Porque si yo incremento carga tributaria, estoy también retirando plata de la economía. IVA, del 12 al 15%, cada punto de incremento son 500 millones, por 3.500. ¿De dónde salió esa plata? De tu bolsillo, del bolsillo de este diario, de este medio, ¿verdad? Del sector productivo. ¿Qué significa que le estoy sacando de la economía de los bolsillos de ustedes? Significa que te estoy disminuyendo tu capacidad de consumo. Entonces, si yo disminuyo tu capacidad de consumo, la producción se me cae. Porque nadie va a producir para que nadie le compre. Se me cae. Y si disminuyo la producción de consumo, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Despedir gente? ¿O acaso no despidieron durante la crisis energética? ¿O acaso no despidieron durante la pandemia? Entonces, ¿qué tengo que proteger? La operativización del país para que la gente tenga consumo, para que los sectores puedan producir y para que haya trabajo en el Ecuador. Y ahora, Carlos, yo lo quiero comprometer a usted. Ahí será la pregunta. Esto es, ahí va, ahí se acaba, por tiempo, pero no es porque no... Que hablo bastante. Me estás diciendo. ¿Va usted, Carlos, a garantizar la libertad de expresión? ¿Sí o no? Simple. Pero por supuesto, pero me lo promete. A ver, te lo prometo. ¿A dónde está la cámara? Ahí está. Ahí está la cámara. A ver, prometido. Porque aquí hay un tema, a ver, a veces el tema lo queremos fijar tan solo en la libertad de expresión, mi querido Orlando. ¿De dónde viene la libertad de expresión? Veo que estás dudando. De la libertad de pensamiento, pues hijo. ¿Cómo voy a coartar la libertad de expresión si coartar la libertad de expresión es que tú no puedas verbalizar tu pensamiento? Porque también tenemos que garantizar la libertad de prensa. Y dentro de la libertad de prensa, ¿quién son importantes? Los periodistas. Los periodistas, ¿verdad? Pero aparte de los periodistas, ¿quién? Los operadores, pues. ¿Sí? Y con entonces eso tenemos que entrar a fortalecer la gestión de la prensa y de los operadores a través de formaciones, a través de capacitaciones, para que cada día vayamos mejorando y también proteger los salarios dignos, por una sencilla razón. Ustedes pertenecen a un grupo como medio acá, ¿verdad? Pero vayamos a los periodistas de radio. Los mandan a conseguir publicidad para poderles pagar. ¿Y ahí hay libertad de prensa? No. Perfecto, Carlos. Le agradecemos muchísimo y también a la gente del comercio que nos acompañó en Ecuador Vota. Hasta una próxima entrega.